Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Montes de Oca, escritor y periodista, y hoy os voy a recomendar esta novela, El Húsar de Arturo Pérez Reverte, la primera novela de Pérez Reverte, escrita en 1983 y publicada en el 86, en 1986. Bueno, Arturo Pérez Reverte lo conocéis todos, es el novelista español más famoso de los últimos 30 años, muy conocido en España por supuesto, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Ha vendido millones de libros y es además un autor muy prolijo, publica y escribe muchísimo, muchísimo. Escribe también sus columnas semanales, que las recomiendo encarecidamente, están llenas de mala leche, es una de sus características principales, una mala leche exquisita. Y bueno, aunque empezó a escribir en los 80, su fama literaria sobre todo viene de los 90, que pasan varias cosas, algunas fuera de la literatura. Él era corresponsal de guerra. Entonces, bueno, pues en los 90 recordemos que estalla la guerra de los Balcanes, empieza él a relatarnos la guerra de los Balcanes desde allí, y entre programas de televisión, programas de radio, sus libros que cada vez están, digamos, se venden más, sobre todo a partir del Club Dumas su fama literaria asciende vertiginosamente. Y sobre todo además en la década de los 90 es cuando publica A la Triste, el primer volumen de A la Triste. A mí es lo que más me gusta de Pérez Reverte, me he leído los 7 libros y las 7 novelas y me parecen fantásticas. Y bueno, pues en el 2003 digamos culmina, o no culmina, sino sigue esa ascensión literaria y lo nombran académico de la Real Academia Española. Este libro, El Húsar, como decía, es la primera novela. No voy a hacer un spoiler, no voy a destriparlo, pero sí, bueno, os voy a comentar por qué me gusta, por qué voy a hablar de este, a pesar de que no sea su mejor novela. Él tiene novelas muy buenas como La Reina del Sur, El Asedio, El Club Dumas también, todas las de A la Triste, que repito, para mí son las favoritas. Pero he querido empezar por este porque para mí fue un descubrimiento. Yo empecé a leer las novelas de Pérez Reverte a partir de Territorio Comanche, las primeras no me las había leído. Y con los años, hace unos 2-3 años, empecé a leer las primeras y esta, El Húsar, me sorprendió muchísimo porque me esperaba una novela menor. Hay que tener en cuenta que la escribió solo con 32 años y la publicó con, bueno, 3 años después, ¿no? Con 35. Y sin embargo ya nos muestra un autor bastante maduro, ¿no? Que bueno, que sí, a lo mejor por la edad más o menos, pero siendo la primera novela uno espera algo peor. También he decidido hablar de ella antes que de otras, que ya hablaremos de A la Triste aquí, porque vi que en algunos institutos se estaba hablando de ella, o sea, se leía, mejor dicho, por, pues bueno, chavales de 14, 15 años. Creo que es muy buena idea, sobre todo por su aportación no solo literaria, sino también en historia, y sobre todo porque además es la típica novela que si te la lees con 14, entre los 14 25 años, está fantástica, precisamente por la edad del protagonista, ¿no? Ahora empiezo a contar un poco, repito, no voy a hacer spoiler, pero sí os voy a hablar un poco. El protagonista de la novela es un húsar. Hago una especie de contexto histórico. Estamos hablando de la España del siglo XIX, de principio, en concreto en 1808. Los ejércitos de Napoleón barren media Europa y la otra media están temiendo que llegue, y a España llegó más o menos en el 1807, en octubre de 1807, y bueno, con el falso pretexto de, ya saben ustedes, de invadir Portugal, al final invade el ejército de Napoleón, invade España. Aquí tenemos al protagonista Frederick Blunt. Frederick Blunt es un chico joven de 19 años, apenas recién cumplido. Es hijo de un burgués, de un comercial, creo, de Estrasburgo. Es un tipo que aspira a la fama bélica, a la fama, al ascenso social a través de la guerra. Él tiene una idea preconcebida de la guerra que es totalmente idealista, ¿no? Un poco de los cuadros. Es un húsar. Un húsar es un cuerpo, digamos, de élite. Pertenece a la caballería ligera. Son tipos que van pues armados con un sable, apenas armaduras. Bueno, eso era más antiguamente, ya no. Con una carabina, con un par de pistolas, y que algunos ejércitos, no solo los húngaros, esto empezó con los húngaros, pero también después lo adoptaron otros países, otros ejércitos, los ejércitos polacos, franceses y demás. Y realmente pertenecen a un cuerpo de élite. Eran tipos que cogían y cargaban, tenían una fuerza tremenda porque era un tipo con sable, en una época en donde las armas de fuego tardaban un poquito en cargarse, y además iba encima de montado a caballo, con lo cual las cargas eran bestiales, ¿no? Tenían una efectividad dentro de las batallas que eran enormes.
Pues tenemos a este protagonista con toda su juventud, con toda su ignorancia, con todos sus defectos de un típico chaval de 19 años, pero que lo compensa precisamente con esa fuerza de la juventud, con ese atrevimiento y esa osadía de la juventud. Un tipo que no ha entrado nunca en batalla, pero que tiene un poco de miedo físico por morir, evidentemente, o por recibir unas heridas, pero sobre todo, y eso es lo que más me gusta, es un miedo por quedar mal, ¿no? Es un tipo que dice, y si muero a la primera, ¿qué fama me va a guardar? Establece además una amistad, un binomio muy interesante con otro, este subteniente, con otro subteniente de los húsares, que en breve lo van a ascender a teniente, que es Michel de Bourmont, que es una versión mejorada de nuestro protagonista, más rubio, más alto, más fuerte, más grande. Además tiene ascendencia aristocrática, viene de los aristócratas, no de los burgueses, y establece una amistad muy chula, ¿no? Y bueno, no voy a contar más, pero a raíz de las páginas de la historia, ¿no?, que sucede, pues se va enterando de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, y de qué es en realidad la guerra, ¿no? La guerra no tiene nada que ver con lo que él se había montado en su cabeza o lo que él creía en su país natal, sino que tiene que ver con lo que está viendo en esos polvorientos campos de Andalucía, ¿no?, de Córdoba, en el año, repito, 1808. Nada más, os va a gustar muchísimo, sobre todo, ya te digo, si tenéis entre 14 y 22 años, no lo dejéis pasar, después también lo disfrutaréis. Es un libro además que se lee enseguida, tiene muy pocas páginas, 216 apenas. Y nada, espero veros la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, a pesar de que haya estado un par de meses perdido sin subir vídeos, y nos vemos pronto. Un saludo.